Continúan las confrontaciones entre las principales fuerzas políticas del país. Ahora fue durante la conmemoración del 106 aniversario de la Constitución mexicana celebrada en Querétaro. Allí se evidenciaron las diferencias entre el presidente López Obrador y los titulares de la Corte, Norma Lucía Piña, y de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. En sus respectivos discursos pidieron rectificar el Plan B de reforma electoral, así como mantener la autonomía e independencia del Poder Judicial. El presidente no se quedó callado, por supuesto, pidió abolir las reformas neoliberales en la Constitución. Le vamos a entrar al tema de todo lo que sucedió ayer en Querétaro en esta conmemoración del aniversario de la Constitución mexicana. Con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, este fin de semana la confrontación de posturas políticas entre los titulares de los tres poderes de la Unión ensombreció la conmemoración del 106 aniversario de la Constitución mexicana. Los roces comenzaron desde el arribo de las autoridades a este teatro en Querétaro. El presidente López Obrador saludó a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, así como al presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill. Sin embargo, al momento de entrar al Teatro de la República de Querétaro, el presidente los dejó atrás y entró junto con Alejandro Armenta, el presidente del Senado, y el gobernador del estado, Mauricio Curi. La tensión siguió adentro de este teatro. La ministra presidenta Norma Lucía Piña tomó la palabra y ni siquiera saludó al presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, al inicio del discurso. Este fue el momento. Distinguidos miembros del Presidium, ministras y ministros que aquí presentes, consejeras y consejeros de la Judicatura Federal también aquí presentes. Señoras y señores, nos reúne uno de los actos de mayor relevancia. Y bueno, ya en su discurso, la ministra presidenta pidió respetar la independencia del Poder Judicial, al ser este un pilar de la democracia y de la aplicación de la Constitución. Esto fue lo que dijo. Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia. Es el legado que nos transmite nuestra ley fundamental. Tenemos la responsabilidad de preservarla y fortalecerla. De lo contrario, corremos el riesgo de mermar esta garantía en detrimento de las propias personas que nos demandan justicia. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del Poder Judicial, siempre en beneficio de la sociedad. Y las reacciones pues no se hicieron esperar. El vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, acusó que durante el evento hubo asistentes que no respetaron los protocolos y publicó esta fotografía donde se ve a los integrantes del Presidium de pie, con excepción de la ministra presidenta Norma Piña, quien se mantuvo sentada.
Y bueno, pues allí estuvo el mensaje del vocero Jesús Ramírez. Y mientras tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, llamó a la reconciliación nacional y ante la inminente discusión de este llamado Plan B de reforma electoral, pidió rectificar para no cometer los errores del pasado. Esto fue lo que comentó. Hoy, después de 2 alternancias federales incuestionables, era de esperarse que hubiéramos arribado a un amplio consenso en torno a las instituciones y a las reglas electorales. Esto no es así. Nuevamente los acuerdos se frustran. Lo que debe resolver la política y el diálogo, eso nos toca a nosotros. Incomprensiblemente, el Tribunal Constitucional lo tendrá que dirimir. Rectifiquemos, aún estamos a tiempo, no tenemos por qué repetir los errores del pasado. Y minutos más tarde, integrantes de la llamada Cuarta Transformación criticaron el discurso de Santiago Krill, no iba a ser de otra manera. El presidente de Morena, Mario Delgado, calificó a sus opositores como incongruentes e hipócritas al decir que los panistas avientan la piedra y esconden la mano para después victimizarse. Refirió que se trata de políticos sin oficio ni principios. Y por su parte, la senadora morenista Citlali Hernández fue otra de las funcionarias que se lanzaron contra el mensaje de Santiago Krill. Dijo que el disgusto del bando opositor con la administración actual es porque ya no se les permiten los moches entre los cargos públicos como se hacía en tiempos pasados. Y por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en su discurso también arremetió contra los opositores y contra el periodo neoliberal que considera pues que fue un mal periodo para México. Dijo que en los últimos 36 años se aprobaron reformas antipopulares. En este sentido, el presidente dijo que es raro encontrar una reforma a la Constitución que haya beneficiado a la ciudadanía. Esto fue lo que comentó. Es indudable que esta regresión tuvo como acicate el predominio por más de 3 décadas del imperio de la corrupción. En consecuencia, este afán de lucro desmedido condujo a modificar los principios y las normas de la Carta Magna. En los 36 años de política neoliberal se aprobaron reformas completamente antipopulares, entreguistas y contrarias al interés público. Y previo a todo esto se celebró la 63ª reunión ordinaria de la CONAGO. En el evento estuvo presente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en representación del presidente López Obrador. Esta es la crónica completa. Desde temprana hora de este domingo, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, recibió en Palacio de la Corregidora a los integrantes de la Confederación Nacional de Gobernadores para celebrar la 63ª reunión ordinaria. Como parte de los actos oficiales, fue designado por unanimidad al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, como presidente del organismo. Ahorita fue por consenso, una propuesta por unanimidad, se acordó. También como vicecoordinador, vicepresidente, el gobernador de Yucatán. Entonces vamos a trabajar juntos por esta nueva conformación de la CONAGO. Ahora en esta nueva etapa tiene que haber una nueva forma de ver las cosas. No tiene que verse de manera coyuntural, sino siempre verse para los intereses más importantes de nuestros estados, de la federación. Al evento acudió el secretario de Gobernación, Adán Augusto, en representación del presidente López Obrador, quien de último minuto y por cuestiones de agenda tuvo que cancelar su participación. Ya en la sesión, a la que calificaron como un relanzamiento de la CONAGO, los integrantes reiteraron el compromiso de coordinar esfuerzos con el gobierno federal a favor de los mexicanos y convocar a trabajar en conjunto para hacer frente a los retos que presentan los diferentes estados. Los temas prioritarios que se pusieron sobre la mesa fueron los de seguridad, abastecimiento de agua, medio ambiente, salud,
así como la creación de una comisión para el TEMEC, la cual será presidida por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. De acuerdo con el mandatario estatal, la creación de este comité obedece a 3 factores principales: el auge del nearshoring, la implementación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y la aplicación de tecnología verde en el sector industrial. Quien también estuvo presente en el encuentro con los gobernadores fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Ahí aprovechó para tomarse una selfie que compartió mediante sus redes sociales y aseguró que no buscará competir por la presidencia de la CONAGO. Al finalizar la reunión, el presidente López Obrador se dirigió al recinto para saludar y tomarse la fotografía oficial con todos los integrantes. Al llegar al palacio, fue recibido por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. Ahí el presidente, a manera de broma, le pidió no descuidar sus responsabilidades tras su nueva designación. Reclamante de la CONAGO, presidente. Ah, muy bien. Acaban de nombrarnos Sí, presidente de la CONAGO. no hay que abandonar Oaxaca. No. La próxima sesión de la Conferencia Nacional de Gobernadores se realizará el 21 de marzo en el estado de Oaxaca. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Pues en este festejo por la conmemoración del aniversario de la Constitución mexicana se hicieron pues visibles, patentes estas diferencias que hay entre el presidente López Obrador y la presidenta, nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, con quien ya vimos en términos de formas y también en el discurso, pero sobre todo las formas dejaron mucho que decir y desear de lo que sucedió entre estos dos representantes máximos de los poderes de la Unión, el caso del presidente del Poder Ejecutivo, el caso de la ministra Norma Piña, quien además de ser presidenta de la Corte es presidenta del Consejo de la Judicatura de México, el Consejo Federal de la Judicatura, así que representante, por supuesto, del Poder Judicial de la Federación. Se ve que no hay una buena relación, que no se sienten cómodos cuando están juntos por primera vez, precisamente en este evento de la conmemoración de la Constitución mexicana, y que bueno, pues hubo estas diferencias, por lo menos en las formas y en el fondo también del discurso, porque la ministra de la Corte pues llamó a defender la autonomía, la independencia del Poder Judicial y sobre todo a los jueces, estos jueces que el presidente López Obrador pues ha dicho que muchos de los jueces en México son corruptos, lo cual quizás sí tiene razón, pero no da casos específicos particulares o incluso dentro de carpetas de investigación que ya estén judicializadas, sino lo dice muy en términos generales y por eso quizá más saludó a los magistrados, a los jueces, a los representantes del Poder Judicial que estaban también en este teatro de Querétaro y no al presidente López Obrador. Y bueno, eso junto con los problemas que ya hay con el presidente de la Cámara de Diputados, con Santiago Krill, que acaba de tener un exabrupto ahí mismo en la Cámara de Diputados, precisamente con este tema de las Fuerzas Armadas, de los militares que llegaron armados también para una celebración importante en la Cámara Baja. Bueno, después de este exabrupto viene el mensaje duro también en contra del plan B de reforma electoral del presidente López Obrador y pues Alejandro Armenta, el presidente del Senado, por el otro lado, pues fue mucho más condescendiente y casi que diría que plegado al gobierno federal, al gobierno del presidente López Obrador y a todo lo que significa este movimiento político de transformación, como lo llaman ellos. Así que no parece que fue un buen acontecimiento, una buena celebración de la Constitución mexicana, este aniversario. ¿Por qué? Pues porque estuvo marcado por estos enfrentamientos, por estas diferencias de forma y de fondo, sin duda alguna, que ensombrecieron, como ya le decíamos, esta conmemoración de lo que debe ser prácticamente de felicidad para todos los mexicanos, que se conmemore la Constitución de 1917 en este aniversario. En fin.